Eskerrik asko, lehendakari jauna. Jarraian, izenburu oso erakargarria duen hitzaldia emango digun Manu Lezertuak, Arartekoak. Como sustrato de todo lo que se va a debatir aquí en estos 3 días, la prevención de riesgos laborales como derecho humano. El Ararteko, Manu Lezertua, nos va a hablar de todas estas cuestiones desde un enfoque singular y básico. Antes despedimos al lehendakari, que está despidiéndose ahora mismo del Ararteko. Tiene hoy una agenda muy densa y le agradecemos su presencia. Manu Lezertua, nahi duzunean. Good morning to all participants. It is an honor and a pleasure for me to be here delivering this initial speech after the opening statements of the highest Basque authorities. And I'm very grateful to the Basque Institute for Safety at Work for the kind invitation, allowing me to develop a difficult topic, which I will try to do as best as possible, which is the prevention of labor, of health of labor as a human right. Lehenik eta behin, eskerrik asko osalan laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeari eta Eusko Jaurlaritzaren lan eta justizia sailari, laneko segurtasun eta osasunari buruzko nazioarteko laugarren biltzar honetan parte hartzera gonbidatu nauzuelako. Zorionak ere, 25. Urte hurrena ospatzea gatik. Biltzarrak etorkizuneko lan erronkak azterketak du izenburu eta bertan bilduko dira laneko arriskuak prebenitzeko arloan ospe handia duten hainbat hizlari, gai horren gaineko ezagupenak eta esperientziak elkarri adierazteko. Niretzat ohorea da, ingelesez esan dudan moduan, eta harronago gai honetaz hitz egiteko eman didaten denbora zuekin partekatzeagatik. Laneko arriskuak prebenitzea giza eskubide bezala. Nire aurkezpenen izpide izango ditu nazioarteko erakundeek eta erakunde nazionalek nola tratatu duten laneko osasuna eta segurtasunerako eskubidea. Eta zeintzuk diren erabaki garrantzitsuenak baita ere zer nolako eragina duten laneko arriskuak prebenitzeko orain dauden sistemetan. Horretarako kontzeptu batzuk definitzen hasiko naiz. Laneko arriskua lehenengo, langilei kaltea zor diezaieken laneko alderdi bada. Laneko arriskuak prebenitzea berriz, enpresaren jarduera fase guztietan egiten diren jarduera guztiak edo hartu eta aurrek ikusten diren neurri guztiak langileek horrelako kalteak jasan ez ditzaten edo ahalik eta gutxien jasan ditzaten. Hau da, langileen bizia eta osasun fisikoa eta psikikoa babesteko. Como todos ustedes saben, con la adopción de estas medidas que mencionaba en euskera, se trata de favorecer un ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y las trabajadoras puedan desarrollar su actividad con dignidad y donde sea posible su participación en la mejora de sus propias condiciones de trabajo. La prevención es un concepto clave en la seguridad y la salud laboral. De hecho, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debe ser el principal objetivo de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Hecha esta pequeña introducción conceptual, voy a iniciar el repaso de los instrumentos internacionales que sustentan la protección de este derecho como derecho humano, empezando por señalar que ya el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, allá por 1919, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, que está especializado y encargado en la mejora permanente de las condiciones de trabajo y las relaciones laborales, contiene e introdujo esta declaración. Y leo, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social y considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia,
miseria, privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales. Y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, la protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo. Por lo tanto, esta declaración vincula la protección de la salud laboral con la paz universal, nada más y nada menos. Desde entonces, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha adoptado más de 40 normas internacionales del trabajo que tratan específicamente de la seguridad y la salud en el medio laboral, así como más de 40 repertorios de recomendaciones prácticas, resultando que la mitad de los instrumentos tratan directa o indirectamente de cuestiones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo. Por su parte, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se proclamó el 10 de diciembre de 1948, pronto celebraremos sus 70 años, su 70 aniversario, ya dispuso eso también en su artículo 23, que todo individuo tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work, and to protection against employment. Es esta la primera vez en la historia del derecho internacional de los derechos humanos que se formulan este derecho en términos de derecho fundamental, de derecho humano fundamental. Y la primera vez que se alude al derecho de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de trabajo. Por este motivo, a partir de este momento, este derecho ya no se configura únicamente como una exigencia en el ámbito laboral, sino también como un derecho humano, del que será titular toda persona por el hecho de serlo y que podrá reivindicarlo. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas, más conocido como el Convenio Europeo, fue adoptado por el Consejo de Europa en el año 1950 y entró en vigor en 1953, con la finalidad de asegurar de manera eficaz por parte de los Estados europeos algunos de los derechos ya enunciados en la Declaración Universal. Por consiguiente, aunque este convenio no hace una referencia expresa a los derechos sociales, sino a derechos civiles y políticos, su importancia radica en el mecanismo de garantía establecido que corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del cual habrán oído hablar todos ustedes. En consecuencia, los derechos a la salud laboral o a la prevención de los accidentes de trabajo gozarán de una protección indirecta, pero potencialmente muy eficaz, a través de este alto tribunal, invocándolos como un componente esencial de otros derechos que sí vienen reconocidos expresamente en este Tratado Europeo, tales como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la prohibición de los tratos degradantes, del trabajo forzoso o de la intimidad. Más específicamente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, adoptado en 1976, reconoce derechos económicos, sociales y culturales y establece también un mecanismo para su protección y garantía. Fue adoptado en el año 1966 y entró en vigor en el 76. Y las partes que han ratificado este tratado se han comprometido a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y a un nivel de vida adecuado. Este pacto sí que reconoce expresamente el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial la seguridad e higiene en el trabajo. El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental y, en particular, el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene en el trabajo y el medio ambiente. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. El seguimiento del cumplimiento de las disposiciones del Pacto le corresponde al Comité de Expertos Independiente puesto en marcha mediante el protocolo facultativo a este Pacto que se adoptó
posteriormente y que entró oficialmente en vigor hace relativamente poco tiempo, en 2013, el 5 de mayo de 2013. Mención especial merece en el ámbito que estamos tratando la Carta Social Europea, adoptada en Turín en el año 61 y revisada posteriormente. Está actualmente firmada por los 47 miembros que componen el Consejo de Europa y constituye, como dice la propia Carta, el complemento al Convenio Europeo de Derechos Humanos aprobado por, que fue aprobado para la protección de los derechos civiles y políticos y, por lo tanto, la Carta Social Europea constituye una prolongación indispensable de dicho convenio en relación con la protección de los derechos sociales, esta vez. Al igual que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el origen de esta Carta se encuentra también en la Declaración Universal, que, como ya he dicho, fue el primer instrumento internacional que enunció tales derechos sociales. Al mismo tiempo, el hecho de que los derechos sociales se definan expresamente como complementarios de los derechos civiles y políticos viene a subrayar la naturaleza indivisible e indisociable de todos los derechos humanos. En el preámbulo de la Carta puede leerse que con su aprobación se persigue, y leo, el goce de los derechos sociales sin discriminación, el mejor de los niveles de vida posible y la promoción del bienestar de los pueblos y de los estados contratantes a través de instituciones y acciones apropiadas. Por lo que aquí nos interesa hoy, los derechos que reconoce la Carta son los siguientes. El derecho a unas condiciones de trabajo equitativas. Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, la Carta prevé, entre otras cosas, el que se eliminen los riesgos inherentes a las ocupaciones peligrosas o insalubres. Y en los casos en que no haya sido posible eliminar o reducir suficientemente esos riesgos, asegurar a los trabajadores empleados en dichas ocupaciones bien una reducción de las horas de trabajo o bien días de descanso pagados suplementarios. En su artículo 3 se complementa el dispositivo con un derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, para cuya garantía efectiva las partes se comprometen, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, en primer lugar, a formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente sobre la seguridad e higiene en el trabajo, que tendrá como objeto principal la mejora de la seguridad y la higiene y la prevención de accidentes y de daños a la salud derivados y relacionados con el trabajo, o que se produzcan en el curso del mismo, en particular minimizando las causas de los riesgos inherentes al entorno laboral. En segundo lugar, a promulgar reglamentos de seguridad e higiene. En tercero, a adoptar medidas precisas para controlar la aplicación de estos reglamentos. Estas son obligaciones internacionales, todas ellas. A promover el establecimiento progresivo de servicios de higiene en el trabajo para todos los trabajadores. Y se añade en el artículo 11 un aspecto más genérico, pero no menos importante, según el cual toda persona tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que pueda alcanzar. Para garantizar el derecho efectivo del derecho a la protección de la salud, las partes se comprometen, además, a adoptar directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas medidas adecuadas para, entre otros fines, prevenir en lo posible las enfermedades epidémicas, endémicas, así como los accidentes. Es interesante recordar que la Carta Social es un tratado internacional de obligado cumplimiento y que forma parte, en virtud de los artículos 10 y 96 de la Constitución, del ordenamiento jurídico interno, precisamente con el objetivo de garantizar el respeto de las disposiciones de la Carta, inclusive las que acabo de citar en relación con la salud laboral. Se establece un mecanismo de control del ejercicio de los derechos reconocidos en ella, a través del llamado Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano de naturaleza, y lo dice él mismo, cuasi jurisdiccional. Se llama comité, pero tiene una naturaleza cuasi jurisdiccional, que opera con arreglo a criterios jurídicos, llevando a cabo un seguimiento del cumplimiento de los derechos enunciados en la Carta de los Estados parte. Es decir, un mecanismo que supervisa la aplicación por parte de la Carta por parte de los Estados, que opera por dos vías.
La primera de oficio, a partir de un sistema de presentación de informes periódicos elaborados por los Estados acerca del cumplimiento de las disposiciones de la Carta. Y, en segundo lugar, lo cual lo ha dotado de un gran dinamismo, a instancia de partes, es decir, a través de un sistema de reclamaciones colectivas que se pueden presentar ante dicho Comité Europeo de Derechos Sociales por parte de determinadas organizaciones de trabajadores, de empleadores o asociaciones. Al llevar a cabo esta supervisión, el Comité interpreta las distintas disposiciones de la misma, dándoles un significado y alcance concreto. Voy a citar solamente por el tiempo del que dispongo, una decisión de fondo importante relacionada con la materia que nos ocupa, como fue la adoptada en el año 2011 por el Comité Europeo de Derechos Sociales con respecto a la reclamación que formuló la Fundación Marangopoulos contra Grecia. En dicha decisión, además de que se declaró que Grecia había violado el artículo 2.4 de la Carta, derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, por no prever una compensación en tiempo de trabajo a los empleados de sectores peligrosos como el minero, se trataba de una explotación de lignito, y del artículo 3.2, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, por la falta de adaptación de los reglamentos, de adopción de los reglamentos en dicho ámbito, el Comité de Derechos Sociales fue más allá y declaró, y esta es una aportación muy interesante, la vulneración del artículo 11, que reconoce, como decía antes, el derecho a la protección de la salud de la población en general, en sus 3 apartados, y eso por el impacto que tenía la explotación del lignito en las poblaciones cercanas a las explotaciones de lignito a las que me refería. Esta decisión constituye un caso que puede calificarse de caso estrella, puesto que era la primera vez que el Comité verificaba la conformidad o no de una situación nacional con el derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 11 de la Carta Social Europea. Y además lo relaciona con el medio ambiente, a cuyo disfrute también hemos derecho todas las personas. En estas condiciones, el Comité aprovechó la ocasión para fijar su posición sobre el derecho a un medio ambiente sano, con apoyo también en el artículo 11 de la Carta Social Europea, con el derecho a la vida, del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre los que percibe el 11 de la Carta Social y el 2 del Convenio Europeo de Derecho a la Vida, una complementariedad evidente, dice el Comité, del sistema global e interdependiente de derechos humanos. Otro punto de interés de esta decisión radica en que el Comité, pese a valorar positivamente el nivel de asunción de compromisos internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la Unión Europea, y el marco legislativo estatal, reprocha, no obstante, en el terreno práctico la falta de diligencia de las autoridades griegas en los procedimientos de autorización ambiental, la inejecución de diversas sentencias del Consejo de Estado griego, la inobservancia manifiesta de consultar e informar a las poblaciones expuestas a los riesgos ambientales o la ausencia de medidas suficientes para velar por los riesgos sanitarios sufridos por dichas poblaciones. En suma, pese al margen de apreciación que se reconoce siempre a los Estados nacionales en materia ambiental, el Comité entiende que no ha habido un justo equilibrio entre los intereses de las personas residentes en las regiones de explotación del lignito y el interés general. Además, hay que reseñar que esta jurisprudencia se ha consolidado con otra decisión importante, también contra Grecia, en el caso de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos contra Grecia, de 23 de enero de 2013. Refiriéndome a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, vuelve a referirse en su artículo 31 al derecho de los trabajadores a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. El incumplimiento de este derecho tras convertirse la Carta, después del Tratado de Lisboa, en parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, podrá, por lo tanto, a partir de su obligatoriedad, ser denunciado ante los órganos de la Unión Europea y, señaladamente, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Toda esta normativa internacional ha servido para ir abriendo caminos, orientando y consolidando el desarrollo de programas y legislaciones nacionales sobre la materia.
La mayor parte de los países han adoptado normas reguladoras sobre la prestación de servicios de salud en el trabajo, pero la estructura legal, los contenidos y la cobertura de los trabajadores en estas disposiciones suelen variar considerablemente. Hala ere, nazioartean adostasuna dago gai honetan. Laneko segurtasun osasunerako eskubidea guztiz betetzea bermatu behar dela. Baita laneko arriskuak prebenitzea ere. Adostasunari oinarrizko printzipio hauetan tazotuta dago. Lehenengo, laneko osasun eta segurtasunaren ikuspegia erabili behar da langile guztientzako. Alde batera utzita lana zer motakoa den, enpresa edo elkartea zer tamaina duen, edo zer ekonomia sektorekoa da, industria, sektore publikoa, zerbitzuak, nekazaritza eta bar. Bigarrenez, gobernuen ardura eta lanean osasuna izateko azpiegitura egokiak ezartzea, legeak eginez, hitzarmen kolektiboak sinatuz, eta beste dozein tresna onargarri erabiliz aldez aurretik langileen eta enpresen elkarte ordezkariei galdetuta. Hirugarrenez, laneko segurtasuna eta osasun politika bat garatu eta abiarazteari dagokionez parkatu, gobernuek erantzunkizuna dute, langileek elkarteekin eta enpresekin elkarlanean. Gero, enplegu emaileak erantzunkizun nagusia du enpresan laneko osasun zerbitzuak egiteko gai horretan, adituak diren profesionalen bidez, legeria nazionalean edo hitzarmen kolektiboetan ezarritako bete dadin. Bueno, por lo que se refiere al Estado español, es el artículo 40 de la Constitución el que se refiere a la tutela de los derechos de los trabajadores por preservar su salud e integridad en el puesto de trabajo. Por otra parte, la Constitución regula el derecho a la protección de la salud en general, artículo 43, párrafo 1, y declara que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública en el párrafo 2. El primer artículo alude al derecho de la persona a que su salud sea protegida y el segundo se refiere al derecho a la protección de la salud de la sociedad en general a la salud pública. Yo creo que el artículo 40.2 se constituye una especificación del genérico derecho a la protección de todos los ciudadanos del artículo 43, poniendo de manifiesto que desde el punto de vista de la salud los trabajadores se encuentran en una situación de riesgo especial al realizar una actividad sobre la que no poseen ningún control sobre la organización en la que prestan los servicios. Y parece que el legislador constitucional ha querido proteger de una manera más cualificada a los trabajadores, instando a los poderes públicos a la salvaguardia de la seguridad y la salud laboral. Sin embargo, ambos artículos se encuentran encadenados no entre los derechos fundamentales, sino entre los principios rectores de la política social y económica, que se reconoce, sin embargo, como esencial y necesaria para la organización estatal y económica del Estado. Ello nos lleva a una pregunta. ¿Es esta la forma adecuada de proteger los derechos humanos sociales enunciados por todas las instancias internacionales a las que me he referido? Resulta sabido que los principios rectores de la política social y económica ni conforman auténticos derechos fundamentales ni son derechos sociales exigibles por sí mismos. Aunque deben orientar la acción de los poderes públicos, no generan por sí mismos derechos. Hay que subrayar que, pese a ello, estos principios no son normas sin contenido y, sobre todo, afirmar que su funcionalidad conduce a la intervención del Estado para hacerlos efectivos y que tales principios impregnan de contenido social los derechos y los deberes de la ciudadanía. Es decir, el Estado debe buscar la forma concreta en la que tales principios sean efectivos y reales. Es verdad que el carácter de principio rector de la política social y económica que atribuye la Constitución a estos derechos sociales obedece al momento en el que la misma se promulgó y la influencia que en ella tuvo la Ley Fundamental de Bonn. Por ello, dado el contexto de la crisis económica existente y los debates sobre la reforma constitucional y su repercusión, la repercusión que puede tener que no se articulen como derechos fundamentales, existen ya planteamientos relacionados con una posible reforma de la Constitución para tratar en España los derechos sociales como derechos fundamentales de las personas que se puedan invocar a través de los procedimientos correspondientes.
En todo caso, lo cierto es que el mandato constitucional del artículo 40 de la Constitución llevó aparejada la necesidad de desarrollar en el Estado una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de riesgos derivados del trabajo, por lo cual se aprobó la Ley 31 de 1995 de prevención de riesgos laborales. Es esta una normativa básica en la que se establece el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas en materia de salud y seguridad en el trabajo. El derecho de los trabajadores a una protección eficaz de su salud y seguridad en el trabajo conlleva en la ley una serie de derechos y obligaciones derivadas de los mismos. En efecto, para una adecuada actuación preventiva, el trabajador tiene derecho a varias cosas. Primero, a ser informado directamente de los riesgos para su salud y seguridad y de las medidas preventivas adoptadas, incluidas las previstas para hacer frente a situaciones de emergencia. En segundo lugar, a recibir una información teórica y práctica suficiente y adecuada en el momento de su contratación y cuando cambie el contenido de la tarea encomendada o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente. En tercer lugar, incluye también el deber de interrumpir la actividad y, si fuera necesario, abandonar incluso el lugar de trabajo cuando el trabajador considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. A tener garantizada una vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. A disponer de las medidas de protección específicas cuando, por sus propias características personales o estado biológico conocido o incapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo. A ser consultados y a participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo. Los trabajadores tendrán también derecho a efectuar propuestas a los empresarios y a los órganos de participación y representación, a través de quienes se ejerce su derecho a participar. Los trabajadores deben velar según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. Para lo cual, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deben, primero, usar adecuadamente las máquinas, herramientas, sustancias y equipos inherentes a cualquier puesto de trabajo. Deben usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario y conforme a las instrucciones de este. En tercer lugar, no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes. En cuarto lugar, informar inmediatamente al superior jerárquico y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención y al servicio de prevención sobre cualquier situación que a su juicio entrañe un riesgo para la seguridad. A contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente y a cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad de los trabajadores. Como se puede apreciar, la regulación del derecho a la prevención del riesgo laboral a día de hoy es muy extensa. Está dirigida a muchos interlocutores y se encuentra en permanente evolución, motivo por el cual la consolidación y coordinación de las estrategias nacionales es el primero de los 7 objetivos estratégicos que recoge el marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020. La Comisión Europea ha invitado, por tanto, a los Estados miembros a revisar sus estrategias en estrecha consulta con las partes interesadas pertinentes, incluidos los interlocutores sociales. El Consejo de Ministros, por ello, aprobó el 24 de abril de 2015 la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, consensuada previamente con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. Esta estrategia representa el marco de referencia de las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo hasta 2020 y, por lo tanto, debe orientar todas las actuaciones de las instituciones competentes y con responsabilidad en este ámbito. Se asienta en el convencimiento de que la colaboración es un valor fundamental que debe guiar toda acción preventiva. La prevención es el medio más eficaz para reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Gure autonomia erkidegoaren esparruan osalanek 2015-2020 aldirako onartu zuen laneko segurtasun eta osasunerako euskal estrategia da. Indarrean dagoen bitartean, erkidegoko langileen segurtasuna eta osasuna hobetzeko jarduerak antolatuan eta eraginkortasunez garatzeko tresna. Gure lurraldeko biztanle aktiboen lan baldintzak eta lan bizitzaren kalitatea hobetzeko sortu zen. Horrela, laneko istripuen eta gaixotasunen eragin indizeak murriztu nahi ditu eta laneko ingurua sustatu nahi du. Herritarren osasuna hobetzeko plataforma gisa. Tresna oso garrantzitsua da eta ezinbestekoa da zalantzarik gabe eta arartekoak behar bezala aztertuko du horren bilakaera. Estrategia hori tresna partikatua izateko eta parte hartzea bultzatzeko sortua da. Laneko arriskoa prebenitzen diharduten eragile guztien jarduerak bideratzen balio dezan. Eusko Jaurlaritzak buruzagitza sendoaren pean. Bukatzera noa. Como ya he dicho, son numerosos los pronunciamientos y las normativas sobre el derecho humano de los trabajadores y las trabajadoras a la prevención de riesgos laborales, pero prevenir los accidentes en el lugar de trabajo o evitar una muerte en el ejercicio de una profesión implica responsabilidades multinivel. Los empleadores y directivos son responsables de garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud. Son responsables de informar sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo y prever la protección necesaria para las personas trabajadoras. Los gobiernos son responsables de proporcionar las infraestructuras, la legislación, los servicios necesarios para garantizar que los y las trabajadoras sigan siendo aptos para el empleo y que la política de prevención sea continuamente adaptada a la evolución de los sistemas de producción de las empresas. Los especialistas en seguridad y salud en el trabajo son responsables de proporcionar asesoramiento, evaluar los riesgos en el entorno laboral y hacer el consiguiente seguimiento. Pero también los trabajadores y trabajadoras son responsables de trabajar en seguridad y de protegerse y no poner a sus compañeros y compañeras en peligro, de conocer sus derechos y de participar en la aplicación y en la exigencia de las oportunas medidas. Nazioarteko biltzarau aukera ona da, dudarik gabe, eskakizun horiei buruz gogoeta egiteko eta 3 jardunaldi egun hauek zuentzat nahi bezan emankorrak izatea opa dizuet. Eskerrik asko hasiera itxaropentsu honetan gurekin zaudeten guztioi eta mila esker zuen arretagatik.